Hay fases en la vida en las que sientes que escalas una montaña cubierta de niebla. Nadie a tu lado, nadie animándote, nadie mirando. Sigues caminando, sigues intentándolo, sigues cumpliendo la promesa que te hiciste a ti mismo. Sin embargo, el mundo exterior parece inquietantemente silencioso. Nadie dice, estoy orgulloso de ti. Nadie ve las batallas silenciosas que has librado. Y a veces te preguntas, ¿vale la pena si nadie lo presencia? Pero es precisamente en esa soledad donde empieza a formarse otro tipo de fuerza, una fuerza que no necesita elogios ni validación. Carl Jung dijo una vez que todo renacimiento comienza con la disolución. Cuando ya no queda nadie en quien apoyarte, no es el final, es la señal de que tu alma se prepara para entrar en una nueva etapa en la que te conviertes en tu propia fuente de poder. En el vídeo de hoy recorreremos ese viaje, los 7 pasos para levantarte incluso cuando nadie está a tu lado. Es en el momento en que dejas de esperar que alguien te levante cuando descubres una verdad profunda. Todo lo que siempre has buscado en el mundo exterior, fuerza, amor, paz, siempre ha estado dentro de ti, esperando ser despertado. Y cuando eso ocurre, no solo te levantas, empiezas a caminar con tu propia luz. Hay momentos en la vida en que el mundo parece alejarse. Las conversaciones conocidas ya no te emocionan. Las personas que antes caminaban contigo empiezan a sentirse lejanas. En la superficie todo sigue igual. Tu trabajo, tus relaciones. Pero en tu interior sabes que algo está cambiando. Nadie te dice que este es el comienzo del crecimiento, porque la mayoría le tiene miedo a esta etapa. Para Carl Jung es la primera señal del viaje por el mar nocturno, la noche oscura del alma. Cuando ya no resuenas con el mundo viejo, para entrar en el nuevo debes atravesar tu sombra más profunda, la soledad. La soledad de la que hablaba Jung no es estar físicamente solo en una habitación vacía. Es la sensación de estar desconectado de todo lo que antes te hacía sentir que pertenecías. Sigues sonriendo, sigues hablando, pero en el fondo sabes que lo que ocurre a tu alrededor ya no toca tu alma. El mundo parece hablar un idioma que ya no entiendes y te quedas solo contigo mismo. Muchos creen que llegar a este punto significa fracaso. Pero en realidad es el momento en que tu alma empieza a separarse de la persona, la máscara que antes te ayudaba a encajar. Sentir que nadie me entiende no es señal de que te has perdido, es prueba de que te estás acercando a tu verdadero yo. Jung creía que una persona solo madura de verdad cuando se atreve a enfrentarse a sí misma en soledad. No cuando alguien escucha, sino cuando todo ruido externo se apaga y te ves obligado a oír tu voz interior. En esta etapa, muchos pierden el rumbo y huyen al trabajo, a las relaciones, a distracciones que les ayuden a olvidar el vacío. Pero cuanto más lo evitan, más crece ese vacío. La soledad no viene a castigarte. Viene a profundizarte, a ayudarte a reconstruir tu fundamento desde dentro. Conocí a una mujer que, tras su divorcio, cayó en un estado de desorientación. Siempre había estado rodeada de amigos y risas, pero cuando todo se derrumbó, su apartamento se volvió terroríficamente silencioso. En vez de llenar el vacío con citas o trabajo, aprendió a sentarse en silencio. Primero unos minutos, luego horas. Cocina para sí misma, lee, escribe en su diario y se enfrenta a las preguntas que siempre había evitado. Meses después, dijo, me di cuenta de que el silencio ya no es mi enemigo. Es donde por fin me oigo a mí misma. Eso era lo que Jung llamaba el encuentro con el sí mismo. El momento en que dejas de huir y empiezas a volver a casa.
Cuando no hay nadie en quien apoyarte, esa presión te obliga a desarrollar disciplina y firmeza interior. Como un escalador sin cuerda de seguridad, cada paso se convierte en una elección consciente. Cada acción, una promesa a ti mismo. Y cada promesa cumplida, un ladrillo que construye tu fortaleza. La soledad no viene a debilitarte, viene a hacerte inquebrantable. Es el gimnasio del alma donde tu esencia se forja en acero. Mirando atrás, verás que esos meses silenciosos fueron los más fuertes. La imagen del roble en invierno siempre me recuerda esto. Cuando todos los demás árboles pierden sus hojas, el roble se queda solo en el viento frío, sin flores, sin color. Pero durante ese invierno sus raíces crecen más profundas, preparándose para la primavera. Los humanos somos iguales. Cada temporada de soledad es el invierno del alma. Pero si tienes paciencia para quedarte, verás que la primavera está esperando detrás. Jung dijo, en todo caos hay un cosmos, en todo desorden un orden secreto. Si estás en la oscuridad de la soledad, no temas. No es signo de debilidad. Es prueba de que estás dejando el viejo camino para abrir uno nuevo. Porque el alma, para renacer, primero debe disolverse, y solo cuando el mundo está en silencio, puedes oír la voz interior susurrar. Es hora de levantarte. Recuerda, nadie vendrá a levantarte. Pero eso no es mala noticia, porque en ese preciso instante nace la verdadera fortaleza. Nadie puede darte resiliencia, pero la soledad te enseñará a forjarla. Cada vez que superas una noche larga, no solo vences el miedo, reescribes tu historia. En algún momento, tras aprender a sostenerte en la soledad, descubres algo profundo. Lo que nos agota no es la soledad, es esperar que alguien más la llene. Jung dijo, la soledad no proviene de no tener gente alrededor, sino de no poder comunicar lo que más importa. Cuando dependes de otros para sentirte bien, cada silencio, cada retirada, cada respuesta no recibida se siente como un colapso. Eso no es amor, es dependencia emocional, que Jung veía como la marca de un ego no integrado. Tras la etapa del guerrero solitario, la siguiente lección es aprender a calmarte a ti mismo. Cuando dejas de buscar reafirmación y aprobación externa, el sí mismo empieza a tomar el control. Conocí a una mujer en terapia de grupo que confesó que entraba en pánico si su novio no contestaba sus mensajes. Revisaba el móvil docenas de veces, imaginando lo peor. Sé que es irracional, dijo, pero cuando él calla, siento que no existo. Tras meses de terapia descubrió que el miedo no venía de él. Venía de su infancia. Cada vez que estaba triste, sus padres decían, «No seas dramática», o se iban. Su inconsciente aprendió, «Tus sentimientos no importan». Desde entonces buscaba a alguien que le demostrara lo contrario. Jung llamaba a eso la trampa de la proyección emocional. Cuando usamos a los demás como espejos para medir nuestro valor, cuando responden, nos sentimos valiosos. Cuando se retiran, perdemos el rumbo. Pero nadie puede ser tu salvador para siempre. Cuanto más dependes de otros para tu estabilidad, más pierdes la capacidad de regularte a ti mismo. Calmarte a ti mismo no significa frialdad ni desconexión. Significa convertirte en quien escucha tus propias emociones. Cuando surge la tristeza, en vez de correr a buscar a alguien que la calme, te quedas. Pones la mano en el corazón y susurras, «Todavía estoy aquí». Ese sencillo acto es el comienzo de la independencia emocional, una etapa clave de la individuación. Una persona que sabe consolarse no necesita respuestas constantes para sentirse valiosa. Puede sentarse sola en una cafetería, disfrutar de su café y sentirse completa en ese momento. Eso no es frialdad, es la forma más alta de libertad,
libertad de necesitar ser validado. Jung dijo que toda dependencia es la sombra del amor. Llamamos apego a lo que en realidad es miedo al abandono. El ego inmaduro ansía que alguien confirme su valía. Pero cuando miras profundamente ese miedo, descubres que no es vacío. Es una invitación a convertirte en el padre o la madre que una vez necesitaste y nunca tuviste. En psicología moderna esto se llama independencia emocional. No es rechazar el amor ni la conexión. Es negarte a entregar el control de tus emociones a nadie. Sigues amando, sigues conectando, pero no te pierdes cuando las relaciones cambian. Cuando alguien se va, lloras, pero no te derrumbas. Cuando alguien calla, escuchas, pero no pierdes tu valor. Alguien con independencia emocional no necesita un rescatador. Puede levantarse solo, secarse las lágrimas y seguir caminando. Y solo desde ese lugar puede amar de verdad, no por necesidad, sino por elección. Tal vez eso era lo que Jung quería decir con el privilegio de una vida es llegar a ser quien realmente eres. Porque cuando dejas de buscar consuelo en los demás, empiezas a ver tu propio poder. Un poder que no depende, no pide prestado y no puede ser arrebatado. Desde el momento en que dejas de esperar que alguien más te haga feliz, empiezas a crecer. Si estás en esa etapa, nadie te entiende, nadie te consuela, nadie te levanta. Recuerda, está bien. Que nadie venga no significa que estés solo. Solo significa que es hora de sostenerte sobre tus propios pies. Susúrrate. No necesito que nadie me salve. Solo necesito no abandonarme a mí mismo. Tras aprender a sostenerte en soledad y a calmarte, surge otro desafío sutil pero exigente. Deja de quejarte. Quejarse es como el ego te mantiene anclado en la zona de confort, donde puedes verte como víctima. Te convence de que tienes razones para no cambiar. La ironía. Cada vez que te quejas, refuerzas la creencia de que eres impotente. Jung llamaba a esto la sombra de la autocompasión. Cuando estás atrapado en esa oscuridad, dejas de actuar y empiezas a repetir la misma pregunta. ¿Por qué a mí? Como si el universo fuera injusto, como si el mundo te debiera una explicación. Pero la pregunta real no es ¿por qué a mí? Es ¿qué puedo hacer con esto? En el instante en que cambias la pregunta, la energía atrapada en la queja vuelve a fluir. Jung dijo, hasta que hagas consciente lo inconsciente, dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Cada vez que te quejas, tu inconsciente toma el mando y te convierte en víctima de las circunstancias. Pero cuando miras debajo de la emoción que alimenta tu queja, sales de la sombra y vuelves a ser quien dirige conscientemente. Quejarse es un hábito astuto de la mente. Te hace sentir que haces algo, pero en realidad te quedas quieto. Cada queja es una forma de acción pospuesta. Mientras culpas a las circunstancias, pierdes la energía para transformarlas. Otros pueden herirte, pero solo tú decides si ese dolor se convierte en cadena o en lección. Piensa en una piedra en el fondo de un río. La corriente es fuerte, golpea, arrastra, pero con el tiempo, ese mismo flujo que parecía destructivo pule la piedra hasta dejarla suave y luminosa. La vida es igual. No se detiene porque te quejes. Sigue fluyendo, probándote, moldeándote. Si soportas el flujo en vez de maldecirlo, te harás más fuerte, más claro, más bello. Quejarse alimenta al ego víctima, la parte de ti que siempre quiere que otro asuma la responsabilidad de tu dolor. Ese ego ama sentirse compadecido porque, mientras seas víctima, quedas exento de responsabilidad. Pero también es la forma más rápida de quedarte atascado. En cambio, cada vez que dejas de quejarte y tomas acción, por pequeña que sea,
recuperas la energía perdida en lo inconsciente. Te levantas no porque alguien te empuje, sino porque eliges no quedarte más en la oscuridad. Las quejas suelen empezar con frases pequeñas. Estoy tan cansado. Nadie me entiende. Me esfuerzo tanto y nadie lo ve. Esas frases parecen inofensivas, pero alimentan silenciosamente a un ego que cree que la felicidad depende de los demás. Las personas verdaderamente fuertes no necesitan que el mundo las consuele. Pueden mirar directamente su dolor, reconocerlo y preguntar, ¿ahora qué puedo hacer? Una espectadora me contó que tras ser traicionada por sus amigas, pasó 6 meses consumida por la amargura. Se lo contaba a cualquiera que quisiera escuchar lo horribles que eran, dijo. Una noche escribió en su diario, si nadie estuviera aquí para oírme quejarme, ¿seguiría contando esta historia? La respuesta fue no. Al día siguiente empezó a escribir sobre lo que quería aprender, cambiar, crear. No fue que ellas se fueran lo que me dolió, dijo. Fue que yo me aferré a la historia demasiado tiempo. Dejar de quejarte no significa negar el dolor. Significa dejar de vivir en él. Puedes seguir sintiendo tristeza, decepción, duelo, pero en vez de recontar la herida, usas esa energía para construir algo nuevo. Cada acción, por pequeña que sea, es una declaración al universo. Ya no soy víctima de esto. Jung dijo, no soy lo que me sucedió, soy lo que elijo llegar a ser. Esa elección de dejar de quejarte y empezar a actuar es la puerta a un nuevo nivel de fortaleza. Cada vez que dejas de decir, ¿por qué a mí? Y empiezas a preguntar, ¿qué puedo hacer con esto? Das otro paso adelante. Porque en última instancia, así es como te levantas incluso cuando nadie está ahí. No a través de la lástima, sino a través de la silenciosa fortaleza de asumir la responsabilidad de tu propio devenir. Tras dejar de quejarte y empezar a actuar, aparece una prueba más profunda. El silencio de ser invisible. Te levantas, trabajas duro, das lo mejor de ti. Y nadie te alaba. Nadie te reconoce. Nadie parece darse cuenta. Es el punto donde la mayoría se rinde. No por miedo al esfuerzo, sino por miedo a la invisibilidad. Pero es precisamente en ese momento sin reconocimiento cuando el universo prueba si puedes seguir sin el foco. Jung dijo, lo más terrorífico es aceptarse completamente. Porque cuando te validas de verdad, ya no te escondes detrás de las opiniones de los demás. No necesitas cumplidos, no necesitas pruebas, no necesitas testigos de tu valor, porque te has convertido en tu propio testigo. Me recuerda a Casandra en la mitología griega, la mujer a quien Apolo regaló el don de la profecía, pero la maldijo para que nadie le creyera. Veía la verdad, veía los desastres antes de que ocurrieran. Pero todos se apartaban, llamándola loca. Aún en el aislamiento, Casandra no cayó. Siguió hablando, fiel a lo que veía, aunque nadie escuchara. En un nivel más profundo, su historia es metáfora de toda alma fuerte, quienes siguen honrando su verdad en silencio, aunque el mundo se niegue a verlos. A veces, ser creído no es tan importante como permanecer fiel a uno mismo. En la vida moderna, muchos dan todo y solo encuentran silencio. Hablé con una mujer que, tras años de dedicación, era la última en salir de la oficina. Pero cuando llegaban los premios, su jefe alababa a otro. Me sentía invisible, dijo. Un día decidió dejar de trabajar para ser vista y empezar a trabajar para verse a sí misma. Cada vez que terminaba un proyecto, anotaba lo que había hecho bien y se premiaba con una tarde tranquila, un café, un libro. Me di cuenta de que la validación externa dura minutos, el autorreconocimiento dura días.
Ese es el cambio del ego dependiente al sí mismo, el centro maduro de la conciencia. En psicología junguiana, quienes viven desde el sí mismo actúan no por alabanza, sino porque es expresión de quienes son. No necesitan público para saber su valor. Su valor no viene del aplauso, viene de la frecuencia de la verdad interior. La validación externa al final es solo un reflejo. Quienes no han visto su propia luz siempre la buscarán en los ojos de los demás. Pero quienes la han visto dentro la llevan allá donde vayan. Ya no necesitan que los demás crean, porque su creencia se ha convertido en su fundamento. Jung dijo: conocer tu propia oscuridad es el mejor método para lidiar con la oscuridad de los demás. Cuando te atreves a mirar dentro y ver tanto tu debilidad como tu fortaleza, ya no necesitas que el mundo te pruebe nada. Ya no te controla el miedo a no ser suficiente, porque ahora eres suficiente simplemente porque lo sabes. La autovalidación no es arrogancia. Es la forma más profunda de autorrespeto. Es saber que sigues en camino, aún imperfecto, y aún así sostenerte con ambas manos, luz y sombra por igual. Quienes pueden validarse no niegan sus defectos, los ven como prueba de su devenir. Los errores no reducen su valor, hacen su camino más real. Piensa en cómo se forja el acero, solo se endurece expuesto al fuego. Lo mismo ocurre con el alma. El silencio, el descuido y la falta de reconocimiento son las llamas que fortalecen tu núcleo. Cuando nadie más te valida, te ves obligado a mirar dentro. Y en esa mirada descubres algo extraordinario. Eres mucho más fuerte de lo que creías. Y cuando lo abrazas de verdad, ocurre algo milagroso. Empiezas a brillar desde dentro. Otros quizás no digan una palabra, pero sienten tu presencia, firme, tranquila, anclada. No porque intentes brillar, sino porque ya no necesitas demostrar nada. Recuerda, todo aplauso se desvanece, toda mirada acaba apartándose. Pero tu propia mirada, si es cálida y honesta, se convierte en una llama que nunca se apaga. Ese es el secreto de quienes se levantan incluso cuando nadie está a su lado. ¿Alguna vez te has preguntado por qué, incluso tras volverte más fuerte y calmado, la vida sigue haciéndote caer? Especialmente cuando nadie está ahí para levantarte. El fracaso, en su sentido más verdadero, no es pérdida ni derrota. Es ese instante en que tropiezas justo en el camino en el que más creías. Esas veces que pensabas haber conquistado tu ego y un pequeño suceso o palabra te sacude de nuevo. Te sientes débil, avergonzado, y en esa soledad te tienta volver a ser la versión complaciente que los demás querían solo para ser aceptado otra vez. Pero, como enseñaba Jung, esas caídas no vienen a destruirte. Vienen a revelar las partes de ti que aún no están sanadas, las que esperan ser integradas y amadas. Cada vez que caes, la sombra reaparece. No es castigo, es iluminación. Ilumina tu arrogancia oculta, tu miedo a la crítica, tu hambre de aprobación. Y en el momento en que te levantas de nuevo sin aplausos ni apoyo, tu ser se expande. En una carta a Freud, Jung escribió: los errores son, después de todo, los cimientos de la verdad. El fracaso no te debilita, te hace real, porque solo cuando nadie te sostiene aprendes a caminar con tu propia fuerza. Conocí a una mujer que dirigía un pequeño negocio. Tras años de esfuerzo, su socia la traicionó y perdió casi todo. Durante meses vivió en culpa y miedo. Un día su terapeuta le preguntó: si esto no es un final, sino una lección, ¿qué te está enseñando? Ella se quedó en silencio y luego dijo: tal vez nunca escuché de verdad a mi intuición. Desde entonces empezó a escribir cada día, no para quejarse,
sino para notar qué estaba aprendiendo del dolor. Un año después reabrió su empresa, más pequeña pero más sólida. «Ya no tengo miedo a caer», dijo, «porque cada caída me hace más honesta conmigo misma». Así es como el fracaso se convierte en fuego. No puedes crecer en la seguridad, porque la seguridad adormece lo inconsciente. Pero cuando tocas fondo, cada capa de pretensión se quema y tu alma queda al descubierto. Desde la neurociencia, cuando fallas, el cerebro activa la corteza cingulada anterior, el área que procesa la brecha entre expectativa y realidad. Si respondes con miedo o autocrítica, liberas cortisol, la hormona del estrés que te paraliza. Pero si tomas acción, aunque sea un pequeño paso, se activa la corteza prefrontal y liberas dopamina, la química del progreso y la esperanza. En otras palabras, el arrepentimiento te paraliza, la acción te cura. Piensa en el fénix, el ave mítica que se regenera quemándose. Cuando envejece, se sumerge en llamas, desecha sus cenizas y renace más brillante y libre. Los humanos somos iguales. Si te atreves a renacer de tus propias cenizas, verás que lo que se quemó no eras tú. Eras solo la cáscara que había cumplido su propósito. Jung dijo, «No hay llegada a la conciencia sin dolor». Cuando enfrentamos el fracaso sin juicio, las heridas dejan de ser enemigas y se convierten en maestras. En el dolor nace la conciencia, y solo tocando nuestras heridas podemos tocar de verdad nuestra humanidad. En cada fracaso tienes dos opciones: dejar que te defina o dejar que te refine. Decir «soy un fracaso» te encarcela en el pasado. Decir «estoy aprendiendo algo» abre una puerta al futuro. El fondo nunca es el final. Es el suelo desde el que te impulsas. Las almas fuertes no nacen del confort. Se forjan en el colapso. Así como el metal se convierte en espada solo tras soportar el calor, los humanos hallamos nuestra verdadera fuerza cuando enfrentamos el fracaso y nos negamos a retroceder. Recuerda, caer no te hace débil. Quedarte abajo, sí. Cuando sacudes las cenizas, enfrentas tu error y das un paso más. Aunque sea pequeño, reescribes tu historia. Un día verás que cada fracaso tenía un propósito sagrado. No vino a romperte, vino a revelar la versión más verdadera, más brillante y más sólida de ti. Por eso no esperes a que alguien te levante. Levántate rápido, con firmeza, y el corazón aún caliente. En ese instante no solo superas el fracaso, te conviertes en la llama que nada puede apagar. Tras aprender a levantarte de tus caídas, te espera una lección más profunda. Actuar incluso cuando no te sientas listo. Porque si la soledad forjó tu fuerza, la disciplina te hará brillar. Jung escribió que la voluntad es la energía capaz de reorganizar toda la psique. No es solo la fuerza para hacer, sino el poder de trascender la emoción pasajera al servicio de un significado duradero. Cuando actúas solo desde la inspiración, tu ego aún gobierna la parte de ti que siempre busca la comodidad. Pero cuando actúas más allá del sentimiento, ya no necesitas motivación, porque te has sometido a un orden superior, el orden del sí mismo, donde la acción fluye del propósito, no del estado de ánimo. La inspiración es un regalo, pero la disciplina es el fundamento. Habrá días sin motivación, sin esperanza, sin sentido. Pero si esos días te sientas y sigues aunque sea un pequeño paso, estás entrenando tu mayor poder. Voluntad sobre emoción. Jung dijo que la mayoría pierde su fuerza vital esperando inspiración en vez de cultivar voluntad. Si solo actúas cuando te sientes excitado, tu vida estará llena de comienzos, pero vacía de maestría. Porque la inspiración es viento, viene y va. La voluntad es dirección. Mantiene el barco en movimiento, aunque el viento muera.
Me recuerda a la psicóloga Angela Duckworth y su concepto de grit, la resistencia de la pasión y la perseverancia. De niña no era la más lista, pero eligió creer que podía persistir más tiempo. Años de estudio le mostraron que los logros extraordinarios no vienen de los más talentosos, sino de quienes actúan cuando el entusiasmo se desvanece, especialmente cuando nadie anima. Jung dijo: «La libertad de voluntad es la capacidad de hacer con gusto aquello que debo hacer». Libertad no es hacer lo que te gusta, es hacer con gusto lo necesario. Cuando te elevas por encima de tus emociones, dejas de ser su víctima y te conviertes en su guía. Una amiga, madre soltera con 2 trabajos, me contó que se levantaba a las 5 de la mañana para cocinar, trabajar, sobrevivir. Llegó un momento en que estaba agotada. «He perdido toda la pasión», dijo. Un día su hijo le preguntó: «Mamá, ¿qué pasó con tu sueño?». Algo cambió en ella. Esa noche decidió empezar de nuevo, no por inspiración, sino por responsabilidad hacia sí misma. Empezó pequeño: despertarse 15 minutos antes para leer, escribir 3 metas diarias, ahorrar cada euro sobrante para su futura panadería. Algunos días estaba exhausta, pero siguió. «Dejé de esperar motivación», dijo. «Solo necesitaba voluntad porque mi hijo necesita ver que su madre no se rinde». Un año después abrió una pequeña panadería. Nadie la ayudó, nadie la animó, pero ella siguió caminando. Aprendió que la fuerza de voluntad no es un sentimiento, es una decisión de continuar, aunque el corazón pese. Esta historia nos recuerda: la inspiración no crea voluntad. La voluntad crea inspiración. Cuando empiezas, no necesitas sentirte listo. Solo necesitas ser honesto con tu primer paso. La inspiración llegará como recompensa a la perseverancia. Las personas de voluntad fuerte no son insensibles. También sienten miedo, duda y cansancio, pero actúan por algo mayor: valores, compromisos, integridad. Cada vez que hacen lo correcto en vez de lo fácil, fortalecen el puente entre conciencia y alma, entre el pequeño ego y el sí mismo maduro. Un día te darás cuenta de que tus avances más definitorios no ocurrieron en momentos de euforia, sino en momentos de resistencia, especialmente cuando estabas solo, sin recordatorios ni ánimos. Esos son los momentos que te moldean, no porque sean fáciles, sino porque te niegas a dejar que el estado de ánimo o la soledad dicten tu rumbo. Así que si hoy te sientes sin inspiración, invisible, sin apoyo, recuerda, no necesitas nada de eso para moverte. Solo necesitas una pequeña decisión de empezar. No perfecto, no dramático. Simplemente empieza, y la constancia te llevará más lejos que nadie que haya intentado ayudarte hasta la orilla lejana de ti mismo. Llega un momento, tras todo el esfuerzo silencioso, en que te das cuenta de que has hecho todo bien. Seguiste caminando, mantuviste la disciplina, fuiste fiel al camino. Y aún así, el mundo exterior permanece en silencio. Nadie sabe, nadie entiende, nadie dice gracias. Y en ese silencio surge un vacío sutil. ¿De verdad importa todo este esfuerzo? Cuando anhelas que te entiendan, sigues pidiendo a otros que validen tu existencia. Pero nadie puede entenderte de verdad, porque solo tú sabes cuán profundo ha sido tu viaje interior. Jung escribió: «Tus visiones se aclararán solo cuando mires dentro de tu propio corazón. Todas las respuestas que buscas ya están en tu inconsciente. Solo necesitas suficiente quietud para oírlas». Tras años de vivir para ser entendido, descubres que no todos tienen la capacidad de verte en tu profundidad. A veces solo ven las partes que les resultan cómodas, y eso no es culpa suya. En un mundo donde todos buscan su propio yo,
Pocos pueden ver realmente el alma de otro. Cuando dejas de esperar comprensión externa, comienzas el regreso al interior, donde todas tus contradicciones empiezan a armonizarse. Miedo y valentía, dolor y sanación, oscuridad y luz. Allí ya no necesitas que nadie confirme que eres suficiente. Solo necesitas saber que estás siendo fiel a tu alma, y eso basta. Cuando eso ocurre, dejas de buscar salvadores, porque te has convertido en el tuyo propio. Escuché la historia de una joven pintora que, tras años pintando para modas y ventas, cayó en agotamiento creativo. Un día dejó la ciudad, alquiló una casita junto al lago y cortó toda comunicación durante un mes. Volvió a pintar, no para mostrar ni vender, sino para escuchar lo que su alma quería decir. Al regresar, su arte había cambiado. Crudo, vivo, lleno de alma. Una galería de Berlín vio su nuevo trabajo por casualidad y la invitó a exponer. Cuando dejé de intentar ser vista, dijo, la gente empezó a verme de verdad. Esa es la paradoja que describía Jung. Cuando dejas de buscar afuera, te conviertes en un centro de gravedad interior. Porque la energía creativa, el amor y la sabiduría no vienen de ser entendido. Vienen de aceptarte a ti mismo, incluso las partes que nadie más entiende. Como un faro en el mar nocturno, no grita para ser visto ni se mueve para buscar atención. Simplemente está, brillando, y con eso guía a los perdidos. Los humanos somos iguales. Cuando te mantienes en tu propia luz sin necesitar reconocimiento, tu sola presencia se convierte en guía para otros. Jung dijo, quien mira afuera sueña, quien mira adentro despierta. Cuando dejas de preguntar al mundo ¿quién soy? Y empiezas a preguntarte ¿qué necesito de verdad? El velo del inconsciente se levanta. El psicoterapeuta Carl Rogers dijo, la curiosa paradoja es que cuando me acepto tal como soy, entonces puedo cambiar. Nadie te entenderá jamás por completo, pero eso no significa que no puedas ser amado. Porque el amor real no requiere comprensión total, solo aceptación total. Y cuando aprendes a aceptarte en toda tu complejidad, profundidad y contradicciones, irradias una energía que hace que los demás se sientan seguros cerca de ti. Extrañamente, en el momento en que dejas de buscar que alguien te entienda, empiezas a ser entendido, no con palabras, sino con presencia. Los que realmente pertenecen a tu vida lo sentirán sin explicación. Si la vida te ha agotado con la necesidad de ser entendido, descansa. Siéntate en silencio. Pon la mano sobre tu corazón y escucha. Esa voz interior, tenue pero firme, conoce el camino. Sabe a dónde ir, qué soltar y cómo volver a empezar. Y entonces te darás cuenta. Nadie necesita completarte porque nunca estuviste incompleto. Todo lo que has buscado, amor, paz, comprensión, son solo rostros distintos de una misma cosa, volver a casa contigo mismo. Así es como te levantas incluso cuando nadie está a tu lado. No a través del ruido de probar, sino a través del silencio del despertar. Una persona que puede levantarse cuando nadie está ahí no es alguien que no siente dolor, sino alguien que convierte la soledad en maestra, el silencio en combustible y cada caída en cimiento de fortaleza. No vive para ser visto, sino para ser honesto con su alma. Cuando el mundo calla, escucha adentro. Cuando nadie cree, mantiene la fe en sí mismo. Y desde ese lugar que una vez se sintió vacío, nace otro tipo de poder. Un poder que no necesita pruebas, porque al final este viaje no trata de volverte irrompible. Trata de volverte auténtico con tus miedos, tu voluntad y tu propia luz. Cuando dejas de esperar que te salven, descubres que nunca fuiste débil.
Solo aún no habías visto cuán fuerte eres en realidad. Si este texto ha despertado algo en tu corazón, compártelo. Tal vez alguien ahí fuera necesita este recordatorio de que es lo bastante fuerte para levantarse y seguir creyendo en sí mismo. Y no olvides guardar este mensaje, porque el viaje apenas comienza. El viaje de convertirte en ti mismo, firme, claro y libre incluso cuando nadie está a tu lado.